Estoy a punto de culminar la venta de la casa que ha albergado a más de 4 generaciones con sangre de mi sangre. El bien y el mal hace mucho tiempo que me dejaron de intrigar y de preocupar, sé que lo que he vivido me da autoridad moral para decirlo y muy pronto entenderán el porqué. La casa en cuestión se encuentra en el centro de la ciudad, seguramente pasaron frente a ella por más veces de la que creen, e incluso los cumplidos nunca le han faltado, es la típica casa colonial de 3 pisos, techos de teja muy antigua, repintada hasta parecer que tiene una propia pared de pintura, con una puerta de madera que aún conserva la cerradura original pero que no la usamos porque la llave se perdió hace más de medio siglo. Al entrar a la casa un patio con la típica pileta te recibe, pero de la mano de esta viene un golpe más sombrío. No es casualidad que las personas ajenas, amigos, familiares e incluso políticos que la han visitado siempre miran a los barandales que se pueden ver en el segundo piso. Dicen sentirse observados todo el tiempo cuando ya es imposible negar su incomodidad. Dependiendo del invitado se trata de persuadirlo de las más distintas maneras, en fin. Aquí acaecieron 2 hechos que marcaron la historia por completo y marcaron su suerte para el resto de sus días. No sé por cuál comenzar, las 2 tienen su mérito de haber maldecido a esta casa, supongo que empezaré por el primero y el comienzo de esto. El hermano de mi bisabuelo, llamado Salvador, un hombre alto, de excelente presencia con cabello perfecto como el crin de un pura sangre que brillaba en el sol, según me cuentan era el hombre más apuesto, codiciado e inteligente que había pisado la casa, devoraba libros noche y día, pero al mismo tiempo resultó ser el hombre que más cosas había ocultado. Se le podía encontrar siguiendo el sonido del gran piano traído del exterior pues no había cosa que no se le dé bien, pero si no estaba ahí entonces se lo encontraba en la antigua biblioteca en una lectura desenfrenada de papiros y libros que le solía traer su mejor amigo, un extranjero, apenas se podía comunicar en nuestro idioma, pero que cuando nos alejábamos podían pasar horas sentados hablando como si hablasen en su propio idioma, de hecho nunca nadie supo su nombre, se lo llamaba a él Señor de Negro. Por la buena posición económica nunca fue necesario que trabaje y con deleitar a todos con las complejas melodías en el piano entonces su cuota de aporte en ese entonces estaba más que justificada. Pero como era de esperarse esto no duró para siempre, las visitas del Señor de Negro cada vez eran más frecuentes y el aspecto de mi tío abuelo Salvador empezó a cambiar drásticamente. Las jovencitas dejaron de preguntar por él, o hacer mandados con la excusa de verlo y poder entablar una rápida conversación esperando captar su atención. Dado su alta estatura fue demasiado evidente la manera en la que se empezó a encorvar, sus hombros que le daban el aire de realeza ahora es como si se quisieran juntar tapando el pecho y su corazón, su hermosa cabellera había pasado a convertirse en algo parecido a un trapeador, incluso con el cabello totalmente blanco pese a tener apenas 35 años. Las hermosas melodías que atraían a las personas habían pasado a ser una colección de marchas fúnebres de las cuales todos hacían lo posible por alejarse de esa música sepulcral. La familia intentó hacer todo lo posible por revertir este cambio, escondieron sus papiros y libros los cuales nunca nadie pudo descifrarlos por lo menos para saber la causa de su delirio. El pesado piano fue trasladado hacia la oscura bodega llevado por 4 miembros de la servidumbre. No me sorprende que al día siguiente uno de ellos renunció al encontrar a Salvador tocando sus marchas fúnebres en medio del patio junto a la pileta con una sonrisa inquietante mirándolo fijamente. Desde ese momento nadie volvió a escuchar su voz, solamente el pasar de sus hojas de lectura y uno que otro grito cuando parecía perder la razón mientras se encontraba sumergido en su mundo de libros y papiros antiguos. Este fue el principio de todos los sucesos paranormales venideros. De la noche a la mañana la casa, una vez llena de vida y de niños corriendo, ahora parecía cubierta por un manto de tristeza que nadie supo explicar. Dicen recordar con cierto alivio la última visita del Señor de Negro. ¿Cómo supieron que fue su última visita? Entró caminando y salió en una caja de madera. Su madre, asustada y decidida a romper con esa obvia insana amistad, juró ver a los dos conversando durante 12 horas y al final simplemente ver cómo este caía fulminado de la silla como si se hubiera tratado de una muerte súbita, mientras que Salvador inmutable lo miraba fijamente como si de un niño curioso se tratara. Los niños preferían jugar lejos de la casa, sus hermanos hacían lo que estaba a su alcance por demorar el mayor tiempo posible en sus viajes de negocios y la servidumbre poco a poco fue renunciando. Los reemplazos tampoco duraban mucho tiempo, siempre afirmaban ver una sombra idéntica a la de Salvador pero proyectada por la luz de las velas y el sol, ya sea en la cocina o mientras podaban en jardín.
sin que su dueño estuviera presente, o bien los utensilios de cocina, ollas y demás cambiados de lugar, incluso algunas veces jurando que salieron volando de donde estaban para chocar de manera abrupta contra la pared como queriendo infligir daño a lo que se cruzara. 2 de ellos fallecieron de manera trágica, uno mientras pintaba la fachada del segundo piso, algo que era costumbre en fiestas patrias y nunca se supo qué le sucedió, pues lo había venido haciendo cada año durante más de una década, pero el otro fallecido pudo dar un vago testimonio de lo que le sucedió mientras agonizaba en el hospital. Según sus propias palabras, fue empujado por las escaleras por algo que ya era conocido, la sombra de Salvador. Pensó que iba a encontrarlo en el descanso de las gradas mientras él subía, e incluso al ver que su sombra bajaba saludó felizmente esperando encontrarlo en la esquina, pero vio a esta desvanecerse en el acto. Impactado regresó a ver hacia abajo. Fue entonces cuando sintió que algo golpeó la parte posterior de sus rodillas y su siguiente recuerdo fue despertar en el hospital. Falleció 3 días después. Así transcurrió el tiempo, los años, y después de más de una década, a los 50 años, un día común y corriente, el ya acostumbrado ambiente espectral de la casa fue disparado a su punto más alto cuando la señora ama de llaves cumplía la tortuosa tarea de llevarle el único plato de comida al día que consumía Salvador. Esta lo encontró a este muerto en la misma silla donde había fallecido su amigo tiempo atrás, sentado en una posición de solemnidad, con las manos manchadas de sangre y una cara de satisfacción como la de alguien que cumplió su propósito en la vida. Pero ese espectáculo quedó corto al echar un vistazo a la biblioteca, pues resulta que ésta estaba completamente empapelada, las paredes, el techo y el suelo con los papiros y hojas arrancadas de los libros a los que les había dedicado toda su vida. Estaban pegados con su propia sangre. En cada una de esas hojas yacía prácticamente firmada con la forma de su mano ensangrentada a manera de goma para fijarlos en las paredes, un espectáculo digno de las peores pesadillas y lo suficientemente hórrido como para mandar a la señora ama de llaves a una institución mental por el resto de sus días. El acto final de Salvador no terminó ahí. Esa misma noche, mientras todos presentaban sus obligadas condolencias, el piano empezó a entonar la oscura marcha fúnebre sin que nadie lo tocase y con la tapa de las teclas aún puesta ante la mirada estupefacta y los cuerpos, paralizados del miedo de los asistentes, así quedaron, como si todos hubieran sido petrificados por un hechizo invisible hasta que la canción de ultratumba terminó. Lo único que atinó a hacer el padre que oficiaba la misa fue intentar bendecirlo mientras tartamudeaba, aún pálido del susto, roció agua bendita y abandonó la casa apenas tuvo la oportunidad. Si bien Salvador se había despedido con esa canción, su sombra sigue ahí hasta el día de hoy, vigilándonos mientras leemos, mientras se ve la televisión, mientras dormimos, mientras escribo esto, mientras alguien está en la cocina y de vez en cuando un plato salta del portavajilla, ahí sigue. Siendo parte y con la misma forma, pero a la vez algo más sombrío e inexplicable que el mismo Salvador. Dándonos esa sensación de estarnos observando eternamente. Por algo se le tiene miedo a la oscuridad, supongo. La segunda historia, que terminó por condenar para siempre a la casa con ese aire de muerte del cual he intentado persuadir a mi comprador, es prácticamente reciente. Yo era un niño. Crecí en esa casa donde la sombra en los pasillos era habitual. Los objetos pequeños saltaban de las paredes y a veces ese piano que apenas podía sostenerse en pie en la biblioteca de vez en cuando entonaba canciones tristes de la nada. Pero por lo menos eran casos que no hacían mal a nadie, al menos en lo que yo viví hasta ese entonces. Clara era la jovencita llena de vida, siempre sonriente y que regalando canciones de arriba a abajo se hacía cargo de los quehaceres de la casa, de las pocas personas que parecían ser inmunes a ese sentimiento de amargura que la casa evocaba en las personas. Sin embargo, cometió un error del cual nadie le había advertido. En sus múltiples tareas se encargó de limpiar la vieja biblioteca, entonces se encontró con algo que no debía. Un papiro viejo y desgastado, era el único que había sobrevivido al ataque de delirio que acabó con la vida de Salvador. Llegó a mostrárselo a mi padre, pero este no lo quiso ni ver y se prohibió a toda persona acercarse a la biblioteca. Por si fuera poco, quedó prácticamente clausurada con tablas y clavos. Para finalizar, se le dijo que al papiro lo quemara o se lo arroje lo más lejos posible de manera inmediata. Clara lastimosamente no hizo caso a esto, como ella era apenas una adolescente y yo un niño, éramos compañeros de travesuras. Un día me mostró muy entusiasmada diciéndome que era un gran secreto, era el papiro. Lo vi y aún no recuerdo. Tenía dibujos sumamente extraños,
estrellas de 5 puntas y estaba escrito en un lenguaje que no pudimos descifrar aunque lo intentamos con diccionarios que habían en la biblioteca. No era ni inglés ni francés ni ningún otro idioma que hayamos visto. Al cabo de poco tiempo ella cambió. La casa comenzó a tener un desorden poco habitual, como si las tareas se hicieran al apuro, un cuarto barrido hasta la mitad, los platos recogidos pero no lavados, la ropa lavada pero no puesta a secar. Clara dejó de cantar y eso nos preocupó a todos, pues le teníamos un cariño especial. Mi padre incluso se sentó a conversar con ella explicándole que el mal de amores no es para siempre sino pasajero, pero ella parecía como si estuviera en otro mundo, y viendo cosas totalmente alejadas de la realidad. Ahora la sombra tenía especial predilección por perseguirla a los cuartos por donde ella transitaba somnolienta, los objetos salían volando de sus estantes cuando ella pasaba frente a ellos, su cara parecía haber pasado de la divina juventud a asemejarse a alguien cercano a los 30, nos dimos cuenta que las cosas no iban para nada bien pues en algunas ocasiones se escuchaba un grito de pavor, un grito histérico saliendo del cuarto donde ella se encontraba en ese momento, las personas iban en su auxilio pero la encontraban realizando las ahora habituales tareas a medias, sin ningún rastro de haber lagrimeado o de haber perturbado la armonía de sus quehaceres, como si el grito nunca hubiera salido de su boca y cuando se le preguntaba a ella afirmaba no haber escuchado mucho menos haber gritado nada. La casa volvió a enlutarse cuando finalmente desapareció. Sus padres se encontraron con los míos en el camino con la misma duda de saber por qué no había aparecido cuando ella no llegó ni a dormir a su casa ni a trabajar en la nuestra. Se contactó a la policía y se la dio por desaparecida, yo sentí que había perdido a prácticamente una hermana. 3 días después de su trágica desaparición la casa partió para siempre los nervios de todas las personas que vivíamos ahí cuando a eso de las 3 de la mañana con la casa en total silencio, el barrio sin ninguna perturbación más que un gato saltando entre casas y una que otra gota cayendo de las llaves de agua, las cerraduras de todas las puertas sin ninguna razón empezaron a sacudirse de manera violenta como si alguien quisiera entrar o salir por su vida, las luces de las lámparas se encendían y se apagaban hasta incluso hacer reventar un par de bombillas. A los pocos segundos de manera simultánea se oyó algo que me acompañará toda la vida. Era el piano sonando detrás de la pared tapada con tablas y clavos de la biblioteca y el grito desgarrador de Clara pidiendo ayuda a todo pulmón desde dentro de esta. Mi padre junto al jardinero rompieron la puerta con un hacha mientras el concierto de actividad paranormal no cesaba, era como si la casa hubiera decidido colapsarnos la cordura a todos. Entonces apenas cayó el primer pedazo de puerta todo se silenció, un silencio sepulcral ahora había reemplazado todo. Cuando terminaron de tumbar la puerta pudieron ver a Clara, estaba muerta en la misma silla donde el señor de negro y Salvador habían fallecido décadas atrás. Como si su cuerpo hubiera sido parte de la silla al estar totalmente rígido, lo que indica que debió haber muerto por lo menos un par de días atrás. Enfrente de ella se encontró el mismo papiro que se le ordenó encarecidamente destruir, nada ni nadie sabe cómo llegó allí. Esa fue la última vez que dormí bajo ese techo. Después de esa noche pasó a convertirse de una casa familiar a una casa rentera donde los inquilinos no duraban más de un par de meses al afirmar escuchar un piano sonando detrás de lo que parece una pared de ladrillo tapando una puerta, uno que otro grito espectral y una sombra encorvada que se pasea de día y de noche. Años después que el abogado leyera el testamento de mi padre y enterarme que esa casa maldita es mi responsabilidad, decidí ponerla en venta. Así que aquí estoy, relatando esto como una carta para exculparme de todo lo que pueda acontecer y suceder a la persona que la va a comprar. De verdad no le deseo ningún mal, solamente quiero deshacerme de todo esto que prácticamente terminó hundiendo a nuestra antigua próspera familia en un apellido repudiado y temido por la sociedad bajo varias acusaciones de ser brujos o acólitos del mismo Lucifer. Mañana firmaré los papeles y espero por primera vez en mi vida poder realmente descansar. Gracias por llegar al final de este relato. Si te ha gustado esta historia, por favor ayúdame con un like y suscríbete para brindarte más de este contenido. Conmigo será hasta una próxima ocasión.